Buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de escuela dominical. Es una bendición muy grande poder estar reunidos para estudiar juntos la palabra del Señor. Y hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Va a ser una serie muy excelente para nosotros. Y la serie que lleva por título Las verdades más grandes de todos los tiempos. Las verdades más grandes de todos los tiempos. Entonces, el punto que sobresale en esta serie es la palabra grande. Grande o mayor. Entonces, hoy vamos a estudiar el nombre más grande. La siguiente clase es la mayor necesidad. La siguiente, el pecado más grande, el mejor regalo, el mandamiento más grande y el regreso más importante. Entonces, como que la palabra clave de estas próximas 6 semanas va a ser la palabra grande, mucho, importante, mejor. Así que va a ser una serie muy hermosa. Esperamos que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a buscar hoy en nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo número 42, por favor. En el Antiguo Testamento está el libro del profeta Isaías y vamos a estudiar el capítulo número 42. Mientras lo van buscando, en el libro del profeta Isaías, desde este capítulo en adelante, terminando con el capítulo 53, hay una serie dentro de estos capítulos que se llaman Cánticos del Siervo, así se llama, Cánticos del Siervo. Y hay 1, 2, 3, 4 Cánticos del Siervo, así se conocen. Y este que vamos a leer hoy es el primero de esta serie. Por supuesto, no los vamos a estudiar todos, ¿verdad? Pero si ustedes personalmente quieren estudiar, los Cánticos del Siervo es 42 del 1 al 9, 49 del 1 al 6, 50 del 4 al 9 y 52 del 13 hasta el 53, 12. Entonces, cada una de estas secciones se llama Cánticos del Siervo, porque hablan acerca del siervo de Jehová. Muy bien, Isaías 42, desde el 1 hasta el 9. Dice la palabra de Dios. Lean conmigo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Muy bien, hasta ahí dejamos esta lectura muy hermosa en el capítulo número 42 del libro del profeta Isaías.
Entonces el título de la lección para el día de hoy es el nombre más grande. La idea central que nosotros podamos aprender que hay un solo Dios y que solo su nombre merece gloria. Hay un solo Dios y solo su nombre merece gloria. ¿De qué se trata este pasaje? Esa es una cuestión muy importante cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo importante cuando nosotros estudiamos un pasaje de la Biblia? Es conocer o saber cuál es el contexto o de quién está hablando la lectura que nosotros estamos estudiando. Eso es muy importante, saber a quién se aplica o de quién está hablando. No sé si ustedes se recordarán, en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que el Espíritu tomó a Felipe, lo llevó rumbo al desierto, y iba un eunuco de regreso a África y él se acercó a él, y el eunuco iba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías. Y entonces Felipe le preguntó, ¿y entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces le preguntó, dime, ¿de quién habla este pasaje? ¿Del profeta o de alguien más? Esa es una pregunta interesante, porque él quería saber, él estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías. Lo primero que él quiso saber es a quién se refiere este pasaje. ¿Está hablando del que lo escribió, de Isaías, o se refiere a alguien más? ¿Verdad? Entonces él quería saber cuál era el contexto, cuál era el personaje acerca del cual el pasaje estaba, a quién se estaba refiriendo. Y entonces dice la Biblia que Felipe, comenzando de allí, de ese pasaje, le predicó el evangelio y el eunuco se convirtió. Y después le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y dice que bajaron del carro y lo bautizó. Y después el eunuco regresó a África, dice la palabra de Dios, gozoso. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Felipe tomó un pasaje del Antiguo Testamento y utilizando ese pasaje le predicó el evangelio y el eunuco se convirtió. La leyenda dice, esto ya no lo podemos nosotros comprobar, pero que él llevó el evangelio a África, porque después más adelante, con el pasar del tiempo, había gente convertida en el África, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando nosotros entendemos bien el contexto o a quién se está refiriendo un pasaje de las Sagradas Escrituras. Es importante para que nosotros no malinterpretemos el pasaje y que tampoco nosotros se lo apliquemos a alguien más, es decir, a una persona sobre la cual el pasaje no está hablando. Y es importante también en cuanto a las profecías, que el apóstol Pedro nos dice a nosotros que ninguna profecía es de interpretación personal. Entonces nosotros debemos siempre saber que las profecías señalan a una persona en específico. ¿A quién? Cristo es el cumplimiento de las profecías, ¿correcto? Estas profecías hablan acerca de Cristo. Por eso la lección de hoy se llama el nombre más grande. El libro de Isaías, cuando nosotros leemos este pasaje, es un libro profético porque habla acerca de Jesús y este libro fue escrito, escuchen el detalle, 700 años antes de que Cristo naciera. Entonces estas palabras que nosotros estamos estudiando el día de hoy se escribieron 700 años antes de Cristo. Hablan acerca de Jesús, pero el autor de la profecía, que es Dios,
¿verdad? Que es omnisciente y conoce todas las cosas, por medio del profeta Isaías, habló acerca de su Hijo 700 años antes de que eso sucediera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, ¿qué encontramos nosotros acá? Lo que nosotros encontramos acá es Dios el Padre hablando acerca de Dios el Hijo. Dios el Padre hablando acerca de Dios el Hijo. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje aquí, por medio del profeta Isaías, Dios el Padre está hablando acerca de su Hijo, Cristo. Dios el Padre hablando acerca de Dios el Hijo. Ya nosotros, tanto aquí en la clase como en nuestros estudios de los días viernes por la noche, nosotros ya hemos estudiado a profundidad. De hecho, tuvimos una sola clase donde estudiamos la doctrina de la Trinidad. Así que yo espero que ya todos los que estamos acá no tengamos ningún tipo de confusión en cuanto a la doctrina de la Santísima Trinidad. Les pregunto una cosa, ¿ustedes son trinitarios o unicitarios? Solo quiero saber, solo quiero saber si somos trinitarios, si somos cristianos, bíblicos o no, ¿verdad? No vaya a ser que alguna persona necesite alguna aclaración en cuanto a ese tema y con mucho gusto nosotros se lo aclaramos con la palabra de Dios, con la Biblia. Entonces es importante también saber dónde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces ustedes no tienen ningún problema al leer este pasaje de poder decir que Dios el Padre está hablando acerca de su Hijo. ¿Verdad que no? Ok. Quiero saber nada más. Y si no, volvemos a empezar. Dice, cuando Dios el Padre habla acerca de su Hijo, dice, he aquí mi siervo. El primer detalle que Dios nos enseña en este pasaje acerca de su Hijo lo llama, ¿cómo lo llama? Lo llama mi siervo. En nuestra Biblia, por ejemplo, mi Biblia, que es la traducción Reina Valera, la palabra siervo viene con S minúscula. Pero si usted tiene una Biblia King James o una nueva King James, la palabra siervo viene con S mayúscula. ¿Verdad que sí? No con minúscula, sino con mayúscula. Tal vez en su Biblia la palabra siervo que aparece acá viene con S minúscula. ¿Okay? Esta palabra siervo se está refiriendo a una persona en específico. Y usted se preguntará, si usted estudia la Biblia, estudia el libro de Isaías, usted se va a dar cuenta que más adelante esa misma palabra siervo se utiliza de diferentes maneras. En el idioma original que se escribió el Antiguo Testamento, en hebreo, es la misma palabra que se utiliza también para otras personas. Como por ejemplo, más adelante el profeta Isaías en este capítulo va a hablar acerca de el rey Ciro. Y también Dios lo llama mi siervo. Cuando Isaías escribió acerca de Ciro, Ciro no había nacido todavía. De hecho, Ciro no iba a nacer sino hasta 150 años más adelante. Entonces aquí Dios proféticamente ya estaba hablando acerca de él, de un rey que iba a hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que él era un creyente, sino que simple y sencillamente él iba a hacer la voluntad de Dios y también lo llama mi siervo. Otra parte muy importante en el Antiguo Testamento es que Dios llama a toda la nación de Israel, lo llama mi siervo. Es decir, que esta palabra se aplica también a toda la nación de Israel. Israel como nación era el siervo de Dios. ¿Y cuál era? ¿Cuál era la asignación que Dios le dio a la nación de Israel? La nación de Israel
tenía que ser luz para las naciones. Tenía que ser una luz para todos los otros pueblos. Todas las naciones alrededor de Israel eran naciones paganas. Adoraban una cantidad de dioses. Hacían hasta sacrificios, sacrificaban a sus bebés, ¿verdad? Todo eso demandaban los dioses paganos. Y Dios escogió a la nación de Israel, les dio su ley, les dio los profetas, les dio la palabra, el conocimiento de Dios, para que Israel, como un siervo, ellos pudieran ser una luz para las naciones. Pregunta para todos nosotros: ¿Israel tuvo éxito o fracasó en cuanto a su asignación? No tengan miedo, láncense al agua que está fresca. ¿Tuvo éxito? No. El fracaso fue total. Fue tanto el fracaso de la nación de Israel que la Biblia dice que ellos no solamente no fueron luz, fueron peor que los demás. Ellos tenían que ser una luz para los demás. Todas las naciones alrededor tenían que conocer a Dios viendo a Israel. Y en lugar de que ellos fueran una luz, fueron peor que las naciones que estaban alrededor. Por eso fue que vino el cautiverio de Asiria. Primero las 10 tribus fueron llevadas cautivas, porque en el norte de Israel era peor la cosa que en el sur. Y después, más adelante, Dios permitió que los babilonios llevaran cautiva a la nación de Judá a Babilonia por medio de Nabucodonosor. Fue un castigo por la desobediencia de la nación de Israel. Entonces ellos fracasaron, pero aquí nosotros vemos que Dios tiene a una persona escogida. Esta persona no fracasa. Esta persona no puede fracasar. Esta persona cumplió la voluntad de Dios a la perfección. Entonces aquí lo llama mi siervo. Esto es algo muy interesante. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? 4, ¿verdad? Nosotros tenemos el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ustedes alguna vez han leído en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, donde habla acerca de 4 seres vivientes? ¿Sí han leído? También en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, del 6 al 8, habla de 4 seres vivientes. Dice que uno tenía cara de león, otro tenía cara de buey o un toro, otro tenía cara de hombre y otro tenía cara de águila. Cada una de estas caras de los 4 seres vivientes representa a uno de los evangelios. Entonces, el evangelio de Mateo es lo que en Ezequiel se conoce como el león. El evangelio de Marcos es como un buey. El evangelio de Lucas como cara de hombre. Y el evangelio de Juan como un águila. Un águila. Cada uno de ellos representa, digamos, una parte de lo que era el ministerio del Señor Jesús. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, nosotros vemos a el Señor Jesús como un rey. El león es un rey, ¿verdad? El buey representa ¿qué? Servicio. Entonces aquí viene como un siervo. En el libro de Lucas, como un hombre, habla acerca de su humanidad. Y en el evangelio de Juan, presenta a Jesús como Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1, uno de los versículos más poderosos de la palabra de Dios, inmediatamente nos dice a nosotros que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces en el evangelio de Marcos, nosotros vemos a Jesús como un siervo. Vamos a buscar en Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo número 10. Y vamos a buscar en el versículo número 41.
En el contexto de este pasaje, habían dos hermanos, Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, y ellos estaban diciéndole al Señor Jesús, haciéndole una petición especial, le decían: Señor, concédenos en tu gloria que Jacobo se siente de un lado y Juan del otro lado tuyo, solo nosotros dos nada más, ¿verdad? Ellos querían estar sentados al lado de Jesús. Entonces los demás discípulos lo escucharon y se enojaron con ellos, ¿verdad? Porque había una riña entre quién de ellos era más importante que los demás. En el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, Marcos 10:41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? Jacobo y Juan querían un lugar privilegiado, ¿verdad? Versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ¿quiénes? Nosotros, los creyentes. Entre nosotros, aquí el único, el más grande, el nombre más grande es el nombre de Jesús. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros vemos acá que Cristo vino como un siervo. Entonces, cuando Isaías, de regreso a Isaías 42, el profeta, Dios por medio del profeta habla de su Hijo, habla de él acerca de un siervo. Jesucristo vino para servir y para dar su vida, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces aquí nosotros vemos que la palabra siervo no está hablando ni de Ciro, ni la nación de Israel, está hablando de Cristo. Luego dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Dios lo sostiene. La siguiente palabra que aparece es mi. ¿Ya puedo borrar acá? No sé qué se hizo la toalla. Aquí está la toalla. No sé si copiaron esto o no, pero bueno, ahí está el video también. Ok, entonces lo primero que dice mi siervo, luego dice yo le sostendré, y luego dice algo muy interesante. Dice ¿mi qué? Escogido. Mi escogido. Entonces, Dios el Padre habla de Dios el Hijo y dice que Él es mi escogido. Esto es muy interesante, hermanos, porque en el Evangelio de Mateo nosotros vamos a encontrar en dos ocasiones distintas cuando Dios habla audiblemente una voz desde el cielo acerca de su Hijo. Quizás ustedes se acuerdan cuándo sucedió eso. Sucedió en el momento que Jesús se bautizó y durante la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró. ¿Qué fue lo que la voz del cielo dijo en cuanto a Jesús? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Dios estaba complacido con su Hijo amado. Dos veces aparece eso. Mateo capítulo 3, versículo número 17 y Mateo capítulo 17, versículo número 5. Entonces vemos nosotros acá que aquí está hablando acerca de una persona en particular. Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y eso fue lo que el Padre dijo acerca del Hijo en su bautismo y en su transfiguración. Este es mi Hijo amado. ¿Qué más? En el cual tengo ¿qué? Complacencia, contentamiento. Pero luego dijo algo muy interesante.
¿qué fue lo que dijo? No se quedó allí. Dijo, a él oíd. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién dijo eso? Dios el Padre, hablando acerca del Hijo, dijo que estaba complacido con él, pero después dijo, a él oíd. Entonces, toda persona que quiere conocer a Dios, que quiere tener una relación con Dios, solamente existe un camino. Dios señaló a una sola persona, a Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios, el Padre, no habló de la mamá de Jesús, no habló de Pedro, no habló de Pablo, no habló de Buda, no habló de Mahoma, no habló de ninguna otra persona, sino de su Hijo, de Jesucristo. Por eso es aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. De ninguna otra persona Dios ha hablado de esa manera. Solamente de Jesucristo, solamente de su Hijo. Dice lo siguiente, versículo número 1. He puesto sobre él mi espíritu. He puesto sobre él mi espíritu. Hoy vine preguntón. Otra pregunta. Otra pregunta. Yo necesito que piensen acerca de la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué motivo Jesucristo, que tenía una doble naturaleza, verdadero Dios y verdadero hombre, pero por qué motivo, si Jesús es Dios, tenía que ser empoderizado por el Espíritu de Dios? Ustedes están de acuerdo conmigo en que Jesús tenía una doble, ¿qué? Naturaleza. Verdadero Dios y verdadero hombre. Eso dice el credo, ¿verdad? Nuestro credo dice que Él, Jesús, es verdadero Dios de Dios verdadero. Verdadero Dios, verdadero hombre. Si Jesús es Dios, ¿por qué entonces todo lo que Cristo hizo en esta tierra, todos los milagros que Cristo hizo, los hizo por medio del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué motivo? ¿Ah? No, hermana. No. No, es imposible, eso no. En ningún momento Él dejó de ser Dios. Eso tiene que estar muy claro en nosotros. Cuando Filipenses capítulo 2 nos habla a nosotros que Él se despojó, nunca se despojó de su divinidad. Jesús es Dios eternamente. Cuando Él se encarnó y estuvo en la tierra, no dejó de ser Dios. Por eso es importante saber que Él tenía una doble naturaleza. Dios se hizo hombre. Pero era 100% humano, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, por esa razón necesitaba el respaldo del Espíritu Santo. Ajá, ok. Es porque así se hacía en el Antiguo Testamento, no era la manera de decir el ungido porque el Espíritu venía sobre él. Ujú. Sí, Como digo, está Dios y después hizo en carne, ¿no? Ujú. Entonces estaba El Espíritu Santo, introducirlo como nosotros. como la Trinidad que mora en nosotros. ajá. Sí, bueno, sí, adelante. Pero pienso que es para reafirmar precisamente la
Ujú. que es un Dios en tres personas. Ujú. Jesús es Dios, pero siendo humano necesitó precisamente, bueno, no necesitó, porque el Espíritu Santo es Dios, Ujú. pero necesitó de, no sé cómo puedo decirlo, de Él para testificar. Ujú. ¿Por qué? Porque iba a venir precisamente a morir por nosotros Ujú. y enfrentar todo eso. Ok. Yo pienso que el Espíritu Santo le... Está complicado, ¿verdad? Lo empoderó, Sí. lo... Sí, bueno, gracias, hermano. Gracias. Tengo la idea. Sí, la idea está ahí. La idea está ahí. Por lo menos ahorita, dentro de todo lo que dijeron, ¿verdad? Hay un pequeño error que se puede corregir. Nosotros debemos aclarar que Jesús, cuando estuvo en la tierra, nunca dejó de ser Dios. Él nunca se despojó de su divinidad. Él es Dios eternamente. Entonces, también debemos saber que Él fue un ser humano, que Él vino como un siervo humilde, que Jesucristo, cuando Él se despojó de su gloria, no de sus atributos, pero Jesús rara vez echó mano de sus atributos, sino que vivió en total dependencia de Dios. En total dependencia de Dios. Él dependía cuando estaba aquí en la tierra, era Dios con nosotros, pero se humilló, vivió totalmente dependiendo del poder de Dios sobre su vida. ¿Jesús podía echar mano de sus atributos? Sí. ¿Lo hizo o no? No. Él todo lo que hizo lo hizo en total dependencia de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo. En algunas ocasiones nosotros vemos que Jesús le dijo a Natanael, antes de que estabas debajo del árbol te vi, ¿verdad? Su omnipresencia, ¿verdad? Él, cuando lo iban a arrestar, él dijo, ¿acaso no puedo yo pedir en este momento legión de ángeles para que vengan? ¿Qué pueden hacer ustedes, soldaditos, en contra de mí si yo puedo llamar miles de ángeles y aquí estuvieran defendiéndome y yo no tuviera que soportar lo que tengo que soportar? Lo que ustedes me van a hacer, no tengo por qué. Pero no, Él vino como un siervo humilde. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, nos demuestra a nosotros una total dependencia de Dios. Mi pregunta es, o la enseñanza es, si Jesús, siendo Dios, se sometió voluntariamente al Padre y vivió una vida de total dependencia de Dios, ¿cuánto más usted y yo? ¿Verdad? Él, estando aquí en condición de hombre, se sometió y vivió en total dependencia del poder de Dios sobre su vida. Y nosotros como creyentes no podemos ser cristianos más que vencedores, como la lectura de nuestro hermano Joe, a menos que vivamos en total dependencia del poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ninguno de nosotros, y esto sí debe estar muy claro, usted y yo no podemos ser cristianos solos. Es imposible que una persona sea cristiana si no depende completamente del poder del Espíritu Santo sobre su vida. Si usted trata de ser cristiano con sus propias fuerzas, como la nación de Israel, va a ser un fracaso rotundo. Va a fracasar todos los días. Pero si todos los días usted vive en dependencia del Espíritu Santo, va a tener victoria en su vida. Quisiera que leyéramos Hechos capítulo 10, versículo número 38. Hechos capítulo número 10, versículo número 38.
Hechos 10, 38. Este es un versículo también muy importante. 37 y 38. Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis, dice, aquí es cuando Pedro está hablando con Cornelio. Vosotros sabéis, Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cuando habla de Jesús de Nazaret, está hablando de Jesús como una persona, como un ser humano. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ven ustedes esa tremenda lección de someterse a la voluntad del Padre y de vivir una vida en total dependencia del poder de Dios, del Espíritu Santo sobre su vida, y por medio del poder del Espíritu Santo Jesús sanó a las personas. Nos muestra su dependencia, nos muestra su humildad, nos muestra su obediencia y cómo Jesús voluntariamente, esta es la palabra clave, voluntariamente se somete al Padre, estando aquí con nosotros. Y él hubiera podido decir, por favor, ¿sí me explico? O sea, ¿qué te pasa? Yo soy eterno, yo soy Dios. Él es el creador de todas las cosas. La Biblia dice en Colosenses que todo lo que existe fue hecho por medio de Él y para Él. Él creó todo, mas sin embargo, allí es donde nosotros vemos cuando Él se despojó, no es que Él dejó de ser Dios, sino que Él no echó mano a esos atributos divinos, sino que se sometió al Padre y vivió en dependencia del Espíritu Santo. Por eso lo repito otra vez, ¿verdad? El trabajo de un maestro es repetir las cosas. Lo vuelvo a repetir. Ninguno de nosotros va a tener victoria como cristiano a menos que viva como Jesús vivió. En dependencia completa de Dios. Decirle, Señor, sin tu ayuda, sin tu poder, mi vida cristiana va a ser un fracaso total. Pero cuando nosotros vivimos en dependencia de Dios, dependiendo de su palabra, le buscamos en oración, nos sometemos a Él, no solamente amamos la palabra, sino que la obedecemos también. Porque amar la palabra es obedecerla, entonces vamos a tener victoria en nuestra vida. ¿Verdad? No hemos salido del versículo 1 y son 9. Dice, capítulo 42, versículo 1, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere y no puede lograr? Lo que viene a continuación. Él traerá justicia a las naciones. ¿Acaso no es eso lo que todo el mundo quiere, pero que nadie puede lograr? Pero Cristo sí. Él traerá justicia. Ahora vean la palabra que se utiliza aquí, por favor, esto es muy importante. A las naciones. A las naciones. Esto es maravilloso, porque desde el Antiguo Testamento, Dios nos está diciendo que Cristo, cuando Él venga en su primera venida, Él no iba a venir única y exclusivamente a salvar a la nación de Israel, que en este tiempo, en el Antiguo Testamento, todas las promesas, los pactos, todo tenía que ver solamente con la nación de Israel. Las demás naciones estaban excluidas. Pero iba a llegar un día cuando Cristo iba a venir y entonces ahora ya la salvación ya no iba a ser algo
exclusivo solamente para la nación de Israel, sino para las naciones. Exactamente. Ahora, bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, la salvación no es exclusiva para un grupo de personas. No es exclusiva solamente para la nación de Israel. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo? Dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que cuando Cristo vino y fue rechazado por la nación de Israel, eso tenía un propósito. Y el propósito es que cuando Cristo fue rechazado y fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, ahora la salvación está disponible para todas las personas en cualquier parte del mundo. La salvación está disponible para los cubanos, para los mexicanos, para los norteamericanos, para los rusos, para los chinos, para todas las personas. Por eso dice aquí, mire, qué maravilloso es eso. Él traerá justicia. ¿A quién? A las naciones. Entonces, de una manera profética, Dios está diciendo que cuando Cristo venga, la salvación ya va a estar disponible para todo aquel que crea. No es una salvación universal. No es de que ahora, bueno, Cristo vino y todos al final vamos a ser salvos. No, lo que quiere decir es que cualquier persona en cualquier parte del mundo que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo solamente, será salvo sin importar su nacionalidad. Eso es una tremenda bendición. No quiere decir que todos se vayan a salvar. Quiere decir que aquellos que crean en Cristo, sin importar su nacionalidad, serán salvos. Para todas las naciones. Versículo 2. Aquí nos habla un poco acerca de la humildad de Cristo y luego nos habla acerca de su ministerio. Miren, no gritará. Aquí habla acerca de la humildad del siervo, la humildad de Cristo. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Todos celebramos la Navidad. Y uno de los aspectos más importantes que celebramos nosotros en la Navidad es que Jesús nació en un pesebre, nació en una cueva, ¿verdad? A veces le hacen una casita así también bonita todo, ¿verdad? No era así, él nació en una cueva, ¿verdad? Su humildad, él que es el rey de todo el universo, el creador de todo lo que existe, en contraste con la entrada del César, ¿verdad? Que entraba con un gran desfile, con trompetas, con todo el mundo le tenía que hacer reverencia. Y cuando llegaba un rey a un lugar, eso era una cosa impresionante. Mas cuando vino el rey del universo, vino ¿cómo? En humildad. Por eso dice aquí, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 3. Ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. En una manera lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente: Él vino por las personas marginadas, Él vino por las personas humildes, Él vino para que inclusive las personas que la sociedad desecha tienen una oportunidad con Cristo. Nadie está fuera del amor de Cristo. Por eso dice que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y otra vez aparece aquí esta palabra muy hermosa: y las costas esperarán su ley. Es decir, aquellos pueblos que no eran la nación de Israel. Una palabra se repite aquí 3 veces, es la palabra justicia. La palabra justicia. El tiempo ya se nos terminó.
en alguna otra ocasión tal vez podemos hablar acerca de qué se trata esto. Pero quiero terminar con la lectura. Así dice Jehová Dios. ¿Quién dice? Aquí aparece lo que nosotros ya hemos explicado en la clase, el tetragramatón, ¿verdad? Las 4 palabras que al pronunciar las 4 palabras, la pronunciación de ellas resulta en el nombre Jehová, el tetragramatón. Entonces aquí el que está hablando es Dios el Padre. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Hablando acerca de Jesús, dice, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El versículo 7, su misión, escriban eso, su misión. Su misión, la misión del Mesías, la misión de Cristo, ¿para qué? Para que abras los ojos de los, ¿quiénes? De los ciegos. ¿De qué tipo de ceguera está hablando aquí? ¿Física o espiritual? Una ceguera espiritual. ¿Cómo estábamos nosotros antes sin Cristo? Ciegos. Ciegos. Cuando nosotros vemos personas, por ejemplo, yo sé que muchos tal vez de ustedes lo hicieron, ¿verdad? Ir a postrarse delante de imágenes y pensar que las imágenes tienen algún tipo de poder redentor, que pueden escuchar nuestras oraciones, que nos pueden contestar, que pueden hacer un milagro. Eso se llama ceguera espiritual. Y aunque usted no haya sido un idólatra, sin Cristo, de todas maneras, estaba ciego. Pero ¿a qué vino Jesús? Jesús vino ¿para qué? Para abrir los ojos de los ciegos. Mi pregunta es, ¿en qué momento Dios abrió sus ojos espirituales? ¿Cuándo sucedió eso? En el momento de su conversión. En el momento en el que Dios lo salvó a usted por medio de la fe en Cristo, se le cayó la venda de los ojos y usted dejó de ser un ciego espiritual. Ahora usted dice, Cristo es el camino. Pero antes usted no sabía distinguir, usted pensaba que todos los caminos llevan a Dios. Pero no, existe un solo camino. Cristo es el camino. Y si usted todavía se encuentra en esa ceguera, eso se termina en el momento en el que usted se arrepiente y por medio de la fe le entrega su vida a Cristo como su Salvador personal. Porque a eso vino Él, a abrir los ojos de los ciegos, a sacar de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Es decir, a usted y a mí. Usted y yo estábamos en esa condición. No es una ceguera espiritual, sino nos habla de la condición en la cual se encuentra nuestro corazón. Y en el momento en el que nosotros nos arrepentimos y por medio de la fe ponemos nuestra confianza en Jesús, se termina la ceguera, se termina la esclavitud y ahora dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted no ha experimentado esa libertad en su vida, el día de hoy, hoy es el día para que usted reconozca su necesidad, ¿verdad? Vamos a hablar de eso el próximo domingo, la mayor necesidad. La mayor necesidad que tiene el ser humano es la salvación y solamente Cristo es el único que nos puede salvar. Versículo 8, yo Jehová, ese es mi nombre y a otro, subrayen eso, a otro no daré mi gloria. Dios no va a compartir su gloria con ninguna otra persona. Nadie más nos puede salvar sino solamente Cristo. He aquí, mire lo que sigue, ni mi alabanza, ¿a qué? A esculturas. Cualquier cosa fabricada por manos humanas es un ídolo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 9,
He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas. El Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Qué tremenda bendición poder hablar de Jesús, el único Salvador, el Mesías, el escogido, el siervo, el ungido de Dios, que vino para darnos salvación y vida eterna. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Y, Señor, ¿cómo podemos expresarte nuestra gratitud? Porque estábamos ciegos completamente, Señor. Vivíamos en un mundo de oscuridad. Pero tú enviaste a tu Hijo, quien murió por nosotros en la cruz. Y ahora, Señor, nos has salvado y has abierto nuestros ojos. Señor, tu palabra dice que tú no le darás tu gloria a nadie más. Y hoy, Señor, nosotros te damos la gloria por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.